Venezuela, el presidente Nicolás Maduro presentó un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que se realice un peritaje y se certifique los resultados de las elecciones del domingo pasado, que son rechazados por la oposición y cuestionados por buena parte de la comunidad internacional. Maduro, que según los datos oficiales que se divulgaron entre el domingo de noche y el lunes de mañana, habría ganado con el 51,2% de los votos, dijo que le pidió al máximo tribunal que atienda este ataque que se está dando contra el proceso electoral, lo calificó como un intento de golpe de Estado. Pidió además que aclare todo lo que haya que aclarar sobre ese proceso. Y agregó incluso que está listo para presentar el 100% de las actas de las mesas de votación. Recordemos lo básico, en la madrugada del lunes el Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro había sido reelecto para un tercer mandato de 6 años con 51,2% de los votos frente a 44% de Edmundo González Urrutia. La autoridad electoral no ha publicado resultados en su sitio web, alega que eso se debe a que fue blanco de un hackeo masivo. El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, emitió una nota este martes con su primera evaluación. Allí manifestó que el proceso no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerada la elección como una elección democrática. Vamos a detenernos en estas novedades, sobre todo en el ofrecimiento que hizo ayer el presidente Maduro. Estamos con Omar Lugo, nuestro colaborador en Caracas. Omar, buen día. Buen día, saludos Emiliano, Romina, saludos Uruguay. Contanos, vamos a ubicar en su contexto esta noticia, lo que ayer declaró Maduro, esto que le pide a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Convendría quizás explicar qué son estos órganos, ¿no? Sí, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo tribunal del país, es lo que sería una Corte Suprema, tiene varias salas. Entre esas salas está la Sala Electoral, que es la que suele teóricamente dirimir demandas de irregularidades en procesos electorales. Y digo teóricamente porque la sala también es controlada por el chavismo, como todo el tribunal, el propio gobierno. De hecho, hay magistrados que han sido diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y fueron designados allí. El propio presidente del Consejo Nacional Electoral es un ex magistrado del Tribunal Supremo, pero también es ex diputado y es el mismo ex contralor que en su momento inhabilitó a la líder de la oposición por vía administrativa, María Corina Machado. Entonces, para muchos políticos, opositores, inclusive analistas, no está garantizada y por cierto, para el Centro Carter, no está garantizada la independencia de un peritaje que pueda hacer el Tribunal Supremo de Justicia, porque obviamente responde a los intereses del Ejecutivo. Yendo más atrás, hay que recordar que cuando en 2015 la oposición logró una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el Congreso, sus funciones fueron aniquiladas en una especie de fujimorazo en cámara lenta a través justamente del Tribunal Supremo de Justicia. Es bueno recordar ese antecedente porque, claro, la historia política de Venezuela ha sido muy agitada en las últimas décadas. En 2015 la oposición obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional y lo que terminó ocurriendo fue que se anuló a ese órgano legislativo. Exacto, pero no de un día para otro, como cuando cierran el Congreso en estos golpes, sino de manera gradual y utilizando estos subterfugios legalistas según la oposición. Fue una especie de aniquilamiento gradual. De hecho, terminó Maduro convocando una asamblea constituyente que nunca redactó una sola ley, un solo artículo de la Constitución, perdón, pero sí le confirió poderes especiales para gobernar por decreto. Sí, la Asamblea Constituyente terminó siendo un parlamento alternativo, mientras la Asamblea Nacional quedaba sin funcionar, sin poder funcionar. Claro, y las decisiones las tomaba el Tribunal Supremo de Justicia. Pongo esto en perspectiva, como se llama este programa, Emiliano, porque es para dar luces
y entender si esta salida de Maduro ayer podría ser satisfactoria para las partes que están reclamando el resultado de estas elecciones. Estos antecedentes van a salir a flote seguramente al momento de analizar esta propuesta de Maduro y si es aceptada o no. Hay que recordar que Lula... Sí, a ver, parece claro que la oposición no va a aceptar este procedimiento como la fórmula para decantar, para pasar en limpio el resultado de las elecciones del domingo. No está allí para la oposición la posibilidad de verificar. Ahora, probablemente tampoco sea un mecanismo válido para la comunidad internacional que viene reclamando, ¿no? Exactamente, y por eso que hay unas negociaciones, entiendo, entre Brasil, México y Colombia, que se estuvieron ayer en la OEA porque justamente están negociando, están intentando intermediar, y para Maduro no sería aceptable que estos referees hubieran estado votando en la OEA, que es un organismo que no tiene incidencia en Venezuela, al cual no pertenece Venezuela, porque el gobierno de Chávez salió de allí cuando la OEA comenzó a complicarle las cosas. De modo que es simbólica una declaración en caso de Venezuela para solucionar el conflicto, pero la intermediación de estos tres países sí podría ser efectiva porque sí son reconocidos por Venezuela. No sé si me explico, Emiliano. Sí, sí, pero capaz que acá conviene hacer una parada y subrayar lo que estás diciendo, ¿no? Esta sería la interpretación de por qué se produjo esa abstención ayer en el Consejo Permanente de la OEA de Brasil, Colombia y México, ¿no? Como que prefirieron no sumarse a esa declaración, esa que exigía transparencia de parte del gobierno de Venezuela sobre las elecciones del domingo, prefirieron no sumarse porque quieren colocarse a un costado para mantener las posibilidades de jugar como mediadores. Exacto, y por ejemplo entiendo María Corina Machado anoche tarde en un mensaje agradeció a Brasil la disponibilidad de asumir la representación diplomática de Argentina en Venezuela, porque eso significa que le daría protección a los 6 colaboradores cercanos de ella y del Partido 20 Venezuela, que hasta ahora está siendo perseguido. Sí, esa es otra noticia de ayer que no llegamos a consignar, ¿no? Brasil, en la medida que los diplomáticos argentinos se vieron obligados a dejar el país, igual que los uruguayos y los de otros países, Brasil asume las funciones de la embajada de Argentina en Caracas, ¿no? Un gesto interesante, teniendo en cuenta además el enfrentamiento entre Lula y el presidente argentino Javier Milei en los últimos meses, ¿no? Claro. Brasil de todos modos da ese paso que aparentemente lo da a pedido de la Cancillería argentina. Claro, entonces tiene que ver con lo que estamos conversando ahorita, de la intermediación o no. De hecho, si Brasil asume la protección de estos colaboradores cercanos de María Corina Machado, eso para la oposición tendría más valor, inclusive en ese diálogo. Es un análisis político, digamos, porque es un tema tan delicado que ha logrado poner de acuerdo dos gobiernos, enfrentados y con estos problemas que tienen respecto a Milei. El gobierno Maduro lo acusa de fascista, porque es lo menos que lo acusa. Es decir, parece que se estuvieran moderando los tonos de enfrentamiento buscando una solución. Sí, a ver, recordemos, Brasil, que acaba de abstenerse en el Consejo Permanente de la OEA y sorprendió a muchos por eso, o generó críticas, generó malestares por eso. Brasil venía reclamando que el gobierno de Nicolás Maduro, que el Consejo Nacional Electoral diera a conocer las actas mesa por mesa. Venía reclamando eso. Incluso lo hizo junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Exactamente, exacto. Pero hay un detallito ahí en lo que dijo Lula, por cierto. Él dijo que lo que decidiera un tribunal electoral debería ser acatado. En ese caso, que la oposición recurriera a la justicia, que es un término en Brasil muy frecuente, que recurra a la justicia resuelva. Pero es que en Venezuela, según los informes de la propia ONU, no hay separación del sistema de justicia porque es altamente politizado. Eso fue un informe firmado por Bachelet que cayó muy mal al gobierno de Chávez porque, y viniendo de Bachelet de la izquierda, dejó en claro algo que sabe todo en Venezuela, cualquier político que quiera presentar una demanda
ante ese tribunal. Hay que recordar que hay casos pendientes que expuestos por la oposición de varios años que nunca han sido decididos, Emiliano. Para seguir con el anuncio de ayer del presidente Maduro, yo lo leí recién, Maduro también dijo que está listo para presentar el 100% de las actas de la mesa de votación. ¿Cómo hay que interpretar esta otra parte de su conferencia de prensa? Sí, y dice que las tiene, lo cual ha sido destacado por varios analistas y juristas, porque el plazo venció el 30 de julio, es decir, 48 horas después de las elecciones, según la ley de procesos electorales, vence el plazo para que sean presentadas las actas totalizadas de unas elecciones. Ahora, la pregunta que se están haciendo es por qué las tiene Maduro y no las tiene el Consejo Nacional Electoral, no las anuncia. En fin, ahí todavía... Sí, acá hay dos temas dudas. entonces. Uno, ¿por qué las tiene Maduro? No deberían estar en poder de Maduro, ¿no? No corresponde al Poder Ejecutivo semejante cosa. Segundo, lo que tú anotabas al pasar, se vencieron los plazos. ¿Y entonces? Bueno, entonces es parte de la incógnita abierta de ojalá esto se resuelva con una negociación, Emiliano, porque bueno, a nadie, ninguna de las partes, ni dentro ni fuera del país, les conviene más que este conflicto se prolongue, porque Venezuela necesita estabilidad, sobre todo por aspectos económicos y sociales, y necesita recuperarse. Pero tú decías, se vencieron los plazos para la presentación de las actas de votación según lo que la ley establece. ¿Y entonces qué? ¿El proceso tiene acá un nuevo vicio por eso mismo? Eso me dicen algunos analistas jurídicos, dicen que lo que competiría en un caso de eso sería repetir unas elecciones cuando ocurren cosas como esas, pero no sé si eso sería un planteamiento válido aceptado por las partes. Por ahora, un detalle también, que no es un detalle, quiero decir, que es un punto importante, a mencionar, las protestas se calmaron ayer, básicamente porque se militarizaron las ciudades, pero no militarizaron como ocurría en el pasado, que salían camiones del ejército en otros episodios de nuestra historia americana, sino que hay puntos de control de la policía, de servicios de inteligencia militar, de varios organismos de investigación en sitios claves de las ciudades, de manera que disuadieron las protestas que dejaron hasta ahora, Emiliano, 17 muertes, según datos verificados por una organización llamada Monitor de Víctimas, otra Foro Penal y otra llamada Provea, que son respetadas aquí porque ellos han recopilado toda esa data y la han verificado. 17 muertos, 6 de ellos no se sabe claramente quién los mató, pero el resto son atribuidos a las bandas civiles armadas del chavismo, que aquí llaman colectivos, a la Guardia Nacional y a la policía. Ese es un punto relevante aquí. Además hay más de 1.000 detenidos, es decir, es una cifra que viene del gobierno. Y hay, según la oposición, 177 desaparecidos tras detenciones forzosas. Es un dato también importantísimo, porque son personas que los llevan unos encapuchados, armados, vestidos de negro, y después nadie los encuentra, no les dan datos en qué estación policial podrían estar, o si está en la sede de la policía política, o en dónde los han metido. Esas son cartas que están al momento de una negociación que deberían salir a flote, según los analistas políticos y los propios dirigentes, Emiliano. Hablando de lo que la comunidad internacional u organismos internacionales pueden decir o hacer en esta materia, sobre este último aspecto que estabas manejando, recordemos que ayer se conoció un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, una misión de la ONU, de Naciones Unidas. En su nota expresó su profunda preocupación por la violencia y las alegaciones de violaciones a los derechos humanos registrados en el país tras la elección presidencial del domingo. Sí, agregaría del lado de Maduro que en una reunión que hizo con corresponsales extranjeros, se los llevaron al Palacio de Gobierno, Maduro les gritó, literalmente les gritó que ellos son los responsables de la guerra de Irak y de Libia y que querían traerse una guerra a Venezuela. Dice que la prensa internacional exageró
lo que ocurrió en Venezuela y la magnitud de estas protestas, porque querían crear una matriz internacional para eso. Y dice que en cambio fueron atacados sitios del gobierno, estaciones de policía y hospitales y centros de Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, ahí presentó unos videos donde aparecían delincuentes que habían ejecutado acciones vandálicas y según Maduro respondían a las órdenes de María Corina Machado y del Mundo González. Y por eso otra vez reiteró la orden de que sean presos, que sean detenidos. A esta hora no sabemos exactamente dónde están ellos, pero eso está también en el tapete y no sé si son elementos que entrarían en una negociación internacional con países intermediarios como Brasil, Colombia y México, que hemos mencionado también. ¿Cómo es que entrarían? A ver, no entendí esto último. ¿Por qué estos hechos Claro, entrarían o podrían entrar? Claro, en una negociación, una intermediación, imagino que se escalaría la posición del gobierno, el costo de una negociación si mete preso a los máximos líderes de la oposición. Es la única explicación por la cual no han cumplido hasta ahora la orden expresa de ellos de detenerlos. ¿Me explico? Entiendo, ahora sí, así. ¿Romina? Sí, Omar, quiero volver sobre algo que mencionabas de cómo se aquietaron un poco lo que son las protestas en la calle, ¿no? Ayer veía algunos análisis que además de esto que tú señalabas, ¿no? De los mecanismos de control que se están ejerciendo, que mencionaban también, bueno, la situación del día a día de los venezolanos, ¿no? Porque, recordemos, está muy complicada la cuestión económica también. Y por tanto, entendían que tenían que, bueno, volver a sus tareas y se le hace difícil al venezolano que tiene que vivir en el día a día, también mantenerse movilizando en la calle. Y por otro lado, también estaría jugando esta especie de, no sé cómo llamarlo, si aplicación, digamos, que puso el gobierno de Maduro para directamente denunciar a aquellas personas, ¿no? Que sus padres, que sus vecinos denuncien a aquellas personas que participen en las protestas o que hayan colaborado con algún tipo de tarea vinculada a la oposición. Sí, de hecho hay una aplicación del gobierno que se llama Ven App, que Google Play la bajó de sus plataformas porque estaba siendo difundida como el mecanismo para denunciar a quien estuvo en una manifestación. Por cierto, el mismo Maduro pidió 20 años de cárcel para las personas que estuvieran en esa situación. El problema es que te pueden atribuir actos vandálicos cuando estabas marchando y la marcha, la manifestación pacífica es un derecho consagrado en la Constitución. Pero, por ejemplo, ayer vimos videos de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello que fueron detenidos, sacados de un portal, de dentro de un portal de un edificio pequeño y se los llevaron, unas muchachas, inclusive unas chicas, y no teníamos datos de dónde estaban ni para verificar su situación legal, no había datos. Entonces eso actúa como un efecto disuasorio. Además, lo que tú mencionas, este es un país con una alta tasa de informalidad, la gente trabaja mucho por su cuenta y necesita salir a sus actividades. Había dificultad para el transporte, pero también había mucho miedo a salir y la escasez de gasolina también se agravó. Había ciertas colitas no muy largas en las puertas de supermercados donde la gente quería comprar provisiones porque eso fue en las primeras horas agravado, ayer ya no tanto, porque temían que esto escalara, Romina. Y en efecto, la situación económica es muy grave y ese es otro análisis que tal vez tenemos que hacer de cara a futuro, cómo esta situación terminará agravando aún más el cuadro económico de Venezuela, afectando la posibilidad de una recuperación y creando más incentivos para que la migración continúe. Ya ustedes en Uruguay, según un dato que estuve verificando, tienen cerca de un 1% de la población formada por venezolanos que se han ido para allá. Es una cifra todavía pequeña, pero bueno, en el caso de Colombia ya son el 5,6%. Para que tenga una idea, y Chile 2,7%. Sí. Es decir, el caso venezolano es un asunto de interés interno para ustedes, Romina. Sí, y está claro que está jugando, ¿no? Ese factor de los venezolanos en el exterior, claramente. Omar, para cerrar te quería preguntar, un aspecto que se destaca también y que se marca como diferencial es la actitud y lo que ha logrado María Corina Machado en relación a otros procesos u otros liderazgos dentro de la oposición venezolana, ¿no? O sea, acá parece que se está siguiendo una planificación, un ejemplo de eso fue lo que lograron en cuanto a las actas, ¿verdad?
Mencionabas recién lo que señaló ella respecto a la posible negociación que pueda llevar a cabo el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero más allá de eso, ¿cuál está siendo el mensaje de ella en torno a las manifestaciones que deban o no hacer los propios venezolanos? E incluso con al rol en las Fuerzas Armadas. Bueno, ellos no mandaron a salir a la calle, no pidieron manifestaciones, pero han pedido a las Fuerzas Armadas que no repriman a los manifestantes. Ahora bien, Maduro dice que esos no eran ningunos manifestantes, sino que eran terroristas. De hecho, eso que tú mencionas, el mecanismo que creó María Corina Machado para defender el voto, llamados comanditos, que eran en realidad organizaciones civiles de electores, destinados a proteger los escrutinios, son calificados por Maduro como organización terrorista. Dice que los comanditos son grupos terroristas y ordena detener a las personas que integraron eso. Eso lo dijo él ayer. Entonces es un cuadro complejo, Romina, obviamente, y las manifestaciones fueron contenidas básicamente por la disuasión policial y militar. Omar Lugo, nos mantenemos en comunicación, ¿te parece? Seguro, un abrazo y buen día, Uruguay.